Pedro Carmona Estanga, el país lo conoce, empresario, economista, político, catedrático, fue director o presidente, quiero decir, de Fedecámaras y también presidente del país por 3 días. Hoy a sus 80 años, tiene que seguir trabajando y trabaja como catedrático, como profesor en el exilio. Hay quien lo pierde todo por la lucha por unas creencias, concretamente uno de ellos es el aquí presente. Lo estoy llamando bienvenido porque la reunión de la nueva directiva de Fedecámaras con Delcy Rodríguez como representante de la tiranía ha sido muy cuestionada, muy criticada para tratar de entenderlo. Y voy a leerle, para empezar, lo que envió Víctor Manuel García, muy cercano a la gente de los bancos, por ejemplo. La luna de miel impuesta entre el cogollo de Fedecámaras y el alto gobierno no ha sido bien vista aguas abajo en el gremio, donde empresarios y empresas siguen cerrando sus puertas ante una política oficial hambreadora, reguladora e intervencionista. A Ricardo Cusano le reclaman el hecho que el gobierno de Nicolás Maduro no regrese a sus dueños, bienes estatizados y quebrados por el socialismo del siglo XXI. Muchos de los empresarios que acompañaban a Ricardo Cusano en su diálogo y acercamiento con el gobierno de Miraflores lo han dejado solo y lo señalan de alacrán disfrazado de empresario. Circula aguas abajo en Fedecámara. No sé si está reproduciendo lo que dice otra persona. Víctor Manuel García lo pone como una noticia más de su noticiero. Lo cierto es que esta es la crítica más de mayor altura, por decir un calificativo, que ha recibido esa reunión, porque la mayoría son insultos. Yo quisiera saber, usted que todo lo perdió exactamente como presidente de Fedecámaras por enfrentarse a una dictadura, ¿qué opina? No es fácil, Napoleón, emitir algunos juicios sobre esta asamblea, sobre la situación, sobre la relación entre el empresariado, el sector público, la sociedad civil y el gobierno, ¿no? No porque el tema del diálogo entre el sector empresarial y el gobierno no sea algo conveniente y necesario. De hecho, yo debo comenzar por decir, Napoleón, que a mí me correspondió durante mi gestión como presidente de Fedecámaras persuadir a Hugo Chávez de la conveniencia de abrir espacios de debate y de diálogo sobre temas de interés nacional. El día que yo fui electo presidente de Fedecámaras, 28 de julio del 2001, mis primeras palabras que fueron recogidas por los medios de comunicación fueron: tiendo una mano al diálogo con el gobierno, solicito públicamente una audiencia con el presidente de la República, porque las relaciones de alguna manera se habían deteriorado ante la decisión no del grupo directivo, sino de Fedecámaras, de instar a un voto negativo a la aprobación de la Constitución de 1999, porque no se habían producido los espacios de debate precisamente sobre temas de la reforma constitucional o de la nueva constitución, la Constitución bolivariana. Sí, perdone que lo interrumpa, Sí, pero cuando usted hizo todo eso, cuando llegó al poder, Chávez Frías no se había radicalizado. sí, Estaba evidentemente volteándose de tocar la campanita en Wall Street y decir que el primer ministro británico era uno de sus mejores amigos y decir que sus 4 únicos amigos y grandes amigos en Venezuela eran todos empresarios, la mayoría, los 4, a lo que fue después del 11 de abril. sí. Y ni mucho menos se le acusaba de narcotraficante como está sucediendo con Maduro. Eran 2 épocas ¿Y totalmente cómo no? diferentes. A eso, También, perdone que lo sí, interrumpa, sí, también es sí, verdad que Nelson Mandela, premio Nobel, ¿no? Encarcelado la mitad de su vida, ¿cómo se llama? Después que llega al poder, llega a acuerdos y se reúne justamente para que sí. no estalle la violencia, pero no deja de llevar a juicio a los asesinos
Claro, de los gobiernos anteriores. es correcto, ¿no? Yo iba a enlazar precisamente esos hechos de lo que me correspondió intentar genuinamente, que era abrir espacios de debate y de diálogo sobre temas de alto interés nacional. Pero al final, a pesar de que en aquel momento Chávez accedió a constituir una mesa que coordinó Jorge Giordani, pero que nunca tocó temas de fondo, cuando se aprobaron aquellos 49 decretos leyes con la ley habilitante de que gozó Chávez, eso produjo la ruptura y la convicción a que yo llegué de que el gobierno, el régimen y el presidente no querían pasar a la historia como estadista que es capaz de dialogar, de debatir, de entenderse en algunos aspectos o de escuchar suficientemente, sino como un revolucionario disruptivo que impone y no que es capaz, repito, de debatir y dialogar sobre temas de alto interés nacional. Entonces, a partir de allí, todos los intentos que ha habido de diálogo pues han terminado en fracaso. Lo hemos visto en lo político, lo hemos visto inclusive en los numerosos planteamientos que se han formulado en materia de política económica, que han sido pues de oídos sordos. Pero respecto a tu pregunta inicial, fíjate que tengo a la vista algunas de las reafirmaciones doctrinarias de Fede Cámaras, ¿no? Que son importantes de recordar porque allí está la guía, pues, allí están las grandes pautas, ¿no? Para una institución que no tiene inclusive equivalente en muchos otros países, porque reúne en su seno a todas las regiones del país, a todos los sectores, desde la agricultura hasta las telecomunicaciones, y que ha tenido a lo largo de los 77 años pues una voz importante, una voz de opinión. Y lo primero es eh, señalar en estas afirmaciones doctrinarias que el tema de la libertad es la esencia del sistema democrático. Defendemos la libertad en sus campos educativo, cultural, científico, económico, artístico, religioso, social y político. Entendemos la libre iniciativa como una consecuencia directa y exclusiva del principio trascendente de la libertad. Y antes señala, reafirmamos nuestra creencia en el humanismo como expresión de la dignidad del ser humano. En consecuencia, el hombre debe ser principio y fin de nuestra actuación. Esto tiene que ver con todo el Tiene tema. que ver con el narcorrégimen venezolano, no tiene absolutamente nada que ver. Exactamente. Entonces, y el respeto a los derechos humanos, a los valores y la dignidad del hombre, son principios que Fede Cámaras, por estatutos, tiene que defender, ha defendido en muchísimos momentos, sin perjuicio de que pueda sostenerse ante los poderes públicos cuando lo amerite, pues plantearlos o abrir espacios de diálogo, pero repito que no han tenido probablemente hasta ahora el ambiente necesario para que haya receptividad y talante frente a algunos hechos. Entonces, ¿qué ha ocurrido con la iniciativa privada, ¿no? Durante todo este tiempo, y esta es una opinión personal, desde luego, pero también producto de mis vivencias y de mis actuaciones en distintas instituciones gremiales, porque para los que no lo sepan, antes de ser presidente de Fede Cámaras, fui también director y vicepresidente y presidente de Conindustria. Fui director, vicepresidente y presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, SOQUIM. Fui también director o vicepresidente en la Asociación Venezolana de Exportadores, en fin, en distintas actividades, incluyendo la Cámara Binacional Colombo-Venezolana de Comercio e Integración. Entonces, decía, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido producto de un diseño, una política deliberada y orientada al debilitamiento del sector privado, a la destrucción del tejido productivo nacional. Y eso lo podemos ver en cifras. Cuando yo fui presidente del Conindustria, solo en el sector industrial, había unas 12, 13 mil empresas productivas industriales en el país
de las cuales apenas sobrevive menos del 20% de ese número, ¿no? Sí, pero perdone que lo vuelva a interrumpir. Sí, Interesantísimo todo eso, pero se nos olvida un pequeño detalle. claro, Y a pesar de que en esos años de la llamada Tercera República, ¿ok? cuarta, Y ser partidos en el gobierno de centro izquierda, todos en el socialista, ya sea de ADEO o de COPEI, eran partidos democráticos y claro, aceptaban lo que para ser democrático es indispensable, el capitalismo. Sin capitalismo claro. no hay democracia, porque no hay libertad de expresión, porque no hay libertad de empresa, porque no hay libertad sencillamente. Un grupo llamado la nomenclatura es los dueños del país y del dinero y el resto pobreza. Esta gente es totalmente diferente. No le interesa la industria privada, por el contrario, la quieren eliminar y la están eliminando ya desde la época de Chávez. Entonces, esta reunión, además, con una de las personas más enfermas, más radicales, llamada Delcy Rodríguez, ¿usted cree que alguien de los que estaban allí creyó que se podía llegar a un acuerdo con ella? Pues en lo personal, no yo. Y digo porque precisamente estos valores fundamentales de el papel de la iniciativa privada como generador de empleo, de riqueza y de bienestar para el país no es compartida con una visión que es predominantemente, tal como lo has dicho, estatista. El modelo por diseño era crear un Estado gigante, un Estado macrocefálico, un gobierno, un Estado omnipotente, en detrimento del papel de la iniciativa privada, como está demostrado, como te decía, en estas pues, cifras de la destrucción, no solo del sector industrial que mencioné una cifra, sino del sector agropecuario, del sector comercial y de reglas que en definitiva no han servido ni siquiera para que haya un Estado fuerte, sino todo un tejido productivo, Entonces, parte de lo que fue, si sabemos sí, perfectamente eso y todos los integrantes que estuvieron en esa reunión lo saben, y saben que el narcorrégimen, la tiranía, necesita aumentar la pobreza, sí, necesita que la gente pase trabajo, que además algo parecido y no tan radical como lo de Venezuela, siempre ha fracasado donde se ha establecido, ya sea Cuba, ya sea Rusia, ya sea Alemania Oriental, etcétera, porque no les interesa el bienestar del pueblo, lo que les interesa es el poder. Estamos claros, ni siquiera le interesa la nacionalidad, porque se suelen unir. Chávez lo dijo, que había que hacer de Venezuela y Cuba una sola nación. Eso lo dijo él, creyendo naturalmente que Fidel Castro se iba a morir primero que él, ¿no? Y que él iba a quedar como el líder de la extrema izquierda o de la izquierda o como se quiera llamar. sí. Pero Entonces, hay que hacer eso o hay que perder las empresas, porque lo otro es que las pocas empresas que quedan van a ser eliminadas. sí, de hecho, Napoleón, de las casi cercanas a 2.000 empresas de los distintos sectores que fueron expropiadas, todas están en bancarrota. Es decir, lo que ha contribuido es a la destrucción de unidades productivas y de fuentes de empleo. ¿Pero por qué? Porque se quería un Estado todopoderoso y un modelo en el cual la población dependiera no de empleos en el sector privado, sino o de empleos públicos o de asistencialismo, con lo cual, como lo estamos viendo, el pueblo podía ser subyugado más fácilmente. Es decir, aquí está el poder del Estado y el único que te puede resolver tales o cuales problemas. Desde luego, pues que cuando vemos una empresa, por ejemplo, como Sidor, que estaba en manos privadas, produciendo 4,5 millones de toneladas de acero por año, ¿no? Y que hoy está virtualmente parada, como la industria del aluminio, como la industria petroquímica, como la propia industria petrolera, que desde luego tenía una empresa emblemática para el país, que era PDVSA, que llegó a ser la segunda empresa energética del mundo y hoy está pues en ruinas, ¿no? Entonces, vemos que ese papel del Estado empresario no ha tenido
un resultado en absoluto favorable. Y en agricultura, de las millones de hectáreas, 5 o 6 millones de hectáreas que fueron expropiadas, pues unidades productivas quedaron convertidas en tierra arrasada. Por eso el país depende más de alimentos importados, ahora sin divisas y sin recursos para poder financiar la importación, aun cuando todavía desde luego hay unidades agrícolas que tratan de sobrevivir hoy con dificultades por el diésel y por las imposibilidades de entregar sus productos en el mercado. Entonces, el cuadro es, no hay salida, sino más bien con un estímulo a la iniciativa privada. El discurso al que te referías de la vicepresidenta Delcy Rodríguez de ayer, desde mi óptica personal, fue aprovechar una tribuna que le ofreció el sector empresarial para lanzar un discurso absoluta y meramente político, ¿no? De reivindicación, de mensajes para el sector oficial y hasta de alguna manera de cuestionamientos pues, en la economía de mercado y al propio sector privado al cual se estaba dirigiendo, casi que acusatorio, ¿no? Entonces, yo, por supuesto, de lo personal, y creo pues que muchos empresarios también quedaron pues insatisfechos con que una iniciativa que podía haber sido, como lo planteaba la directiva de Fede Cámara, de búsqueda de un entendimiento, de unos puentes, pues terminó siendo respondida, como lo dijo la señora Delcy Rodríguez, lo dijo, no tengo miedo de venir a hablar y a decir, pues bueno, cuáles son los puntos de vista y realidades del gobierno, ¿no? Entonces se lanzó pues con una arenga, así la denominaría, una arenga muy, muy impropia del escenario en el cual se estaba manejando. Y por eso, pues también estas críticas que se han generado y algunas insatisfacciones en las propias bases empresariales respecto al mensaje, ¿no? Como decía, pues si hubiera un talante verdaderamente válido para un diálogo constructivo y de soluciones, fíjense ustedes que de Cámaras había presentado una serie de iniciativas, una agenda que presentó hace unos meses, de las cuales no ha habido de parte de Jorge Rodríguez, que fue el interlocutor, pues la instrumentación, o decisión o la escucha real a esos planteamientos, como tampoco lo hubo con el tema de la vacunación, donde, como está ocurriendo en Colombia, el sector privado está importando por supuesto, contribuyendo al Plan Nacional de Vacunación. Allá esa iniciativa quedó también en el congelador. ¿Y por qué? Porque se quiere que sea únicamente el Estado el que maneje el Plan Nacional de Vacunación, ni siquiera se deja ayudar de las posibilidades, como repito, está ocurriendo aquí en Colombia, del sector privado. Es que las vacunas se las dan, las que hay, se las dan a los alcaldes del PSUV. Sí, 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 sí. No al resto de los alcaldes, solamente del PSUV y las pocas que hay, y además unas vacunas, ¿no?, sumamente cuestionadas. Bueno, pero entonces, desde su punto de vista, ¿okay?, si usted fuera presidente de Fede Cámara, ¿qué haría? Porque, por otro lado, evidentemente tiene que defender su empresa, y como presidente de Fede Cámara tiene que defender las empresas que quedan. Pero ¿cuál es la salida? Así es. Yo creo que el punto es, el diálogo tiene sentido y justificación en la medida en que haya receptividad en la contraparte, no solo para atender los problemas fundamentales del día a día, que son muchos. Por ejemplo, se están importando mercancías con un aparato productivo tan debilitado y tan golpeado. Se importan mercancías sin el pago de aranceles. Es decir, para favorecer probablemente sea los bodegones o sea los importadores pues cercanos en todo caso al oficialismo, ¿no? Pero en segundo lugar, hay medidas de política económica, macroeconómica, que están impidiendo que haya una reactivación suficiente de la economía. Son muchos de los puntos que podía describir en ese sentido. Entonces, si hubiese una intención real de escuchar al sector privado e ir dando soluciones a problemas específicos que son
de reactivación de la economía, que es indispensable, el salvamento de muchas empresas. Se han quedado en el camino el 80% de las empresas del país, y las que quedan, Napoleón, están trabajando a un bajísimo porcentaje de su capacidad instalada. Es decir, es verdaderamente supervivencia. Pero hay algo que quería mencionarte que no podemos olvidar. Todo esto, sin duda, como inclusive se planteó en uno de los paneles que se organizaron recientemente en Conindustria, en la asamblea de Conindustria que también tuvo lugar la semana pasada, donde alguno de los expositores decía, es muy difícil que pueda haber reactivación económica sin un cambio de modelo, sin el respeto a estos principios que señalé antes, Napoleón, que están estatutariamente establecidos para los gremios y sobre todo para Fedecámaras. La libertad es la esencia del sistema democrático. Defendemos la libertad en los campos tales, social y político, ¿no? Es decir, en un ambiente que favorezca el desarrollo del empresariado, del sector privado y de la economía de mercado, aun cuando compartamos principios de justicia y equidad social, que desde el sector privado es mucho lo que se ha hecho. En alguna oportunidad le decía yo a Hugo Chávez, cuando él me hablaba de la necesidad de ayudar más a los pobres, yo le decía en aquel momento en una conversación en el Palacio de Miraflores, como esta que yo propicié francamente con él, cuando él me hablaba de la necesidad de ayudar a solucionar más los problemas de la pobreza desde el sector privado. Y me mencionaba, hay que hacer entonces, así como yo reparto aquí en las puertas de Miraflores, eh, digamos, dinero y productos a los pobres. El sector privado tiene que hacer otro tanto. Yo le decía, mire, hay, presidente, cientos de fundaciones a través de las cuales el sector privado hace mucho, pero ni a las puertas de Miraflores con este asistencialismo y reparto, ni siquiera el papel de las fundaciones múltiples que tiene el sector privado, no serán sino gotas de agua en el desierto si no se logra generar empleo digno. Y Claro. por supuesto también para generar un empleo digno, sostenible en el tiempo, requiere también, por supuesto, profundizar la igualdad de oportunidades a través de la educación. ¿En qué estamos? En un sistema educativo destruido. Las universidades del país dan verdaderamente lástima, ¿no? Cuando yo veo las fotos, que es lo que puedo ver desde acá, de las universidades, de la Universidad Central, ¿has visto, Napoleón, las imágenes de la Universidad Central en el estado en que está? Pero es que esas imágenes, inclusive el otro día, la semana pasada, creo que el jueves o viernes, en Euronews, el Sí, noticiero europeo, sacaban imágenes de ese patrimonio de la humanidad que es la sí. Universidad Central de Venezuela, cómo está siendo destruido por la negligencia, por la falta de dinero. Es que es algo asqueroso. Es que son Ruina, unos ruina. apátridas, son unos Sí. apátridas. Y la Universidad Simón Bolívar, que era ejemplo primero de nivel académico, Uh no -huh. solo en Venezuela, pues ese fue, y un campus extraordinario, precioso, está en el estado más ruinoso y de abandono que uno se puede imaginar. Visto que hasta no solo los jardines, los baños, las obras de arte, esculturas, etcétera, todas en perfecto, pero en la calidad educativa es evidente que el país ha tenido una fuga, algunos dicen de 15 a 20 mil profesores universitarios, ¿no? Algunos de los cuales están en posiciones, no me incluyo dentro de ellos, pero sí, muchos de ellos, hasta el rector del MIT es hoy un venezolano. Entonces, pero hemos perdido el talento humano. Hay programas que se están cerrando en las universidades por falta de docentes o de alumnos también en algunos casos. Pero el sistema educativo, un país sin un sistema de educación superior, técnico y superior, es un país que no tiene destino. Bueno, Pedro, en la próxima vez que lo presente, lo voy a presentar como empresario, economista, político, es catedrático,
expresidente de Fedecámara, expresidente de Venezuela y torero, porque me ha dado unos capotes para evadir la No, pregunta señor, principal que voy a ir. merece un ole. César Girón y usted. No, sí. Claro que te dije que los temas polémicos de algunas orientaciones son pues algo que también tengo que tratar con la delicadeza del caso, porque bueno, creo en las instituciones y en la que me tocó Oh, lo participar y en todas entiendo, lo ellas. entiendo. Sí, pero sí la parte de principios es muy importante de recoger. ¿Por qué? Porque ahí está, pues, repito, las grandes eh, afirmaciones doctrinarias, ¿no? Que tienen que servir de orientación al empresariado. Yo tengo confianza, pues, de que también el nuevo equipo que asume la presidencia de Fedecámaras mañana, donde hay, pues, un grupo bastante, digamos, representativo de varios sectores. Carlos Fernández fue presidente de Consecomercio, ¿no? Y era vicepresidente de Fedecámaras. Adán Celis está saliendo de la presidencia de Conindustria y hizo un papel muy destacado. Yo también como expresidente de Conindustria tuve la satisfacción de manifestarle el día de la asamblea un reconocimiento muy especial a Adán Celis, un hombre que puso en un perfil y en un nivel muy alto Conindustria, y él va a ser el primer vicepresidente. El expresidente de Consecomercio eh, asume la segunda vicepresidencia y un representante regional, César Guillén del Estado Mérida, que fue presidente de Fedecámaras Mérida, va a estar pues como director tesorero. Y espero que allí haya los equilibrios necesarios para que justamente las orientaciones estratégicas de Fedecámaras respondan no solo a una visión plural y una visión pues representativa, sino que también permeen hacia las bases empresariales, ¿no? Que participen de cuáles son las orientaciones y estrategias en los distintos estamentos de dirección de Fedecámaras, que son, hay no solo un directorio, sino que hay un Consejo Nacional y hay una Asamblea de Fedecámaras, y en todo ello, pues nada mejor que esta institución que llegó a los 77 años, ¿no? Que está cumpliendo los 77 años, siga teniendo pues un papel muy, digamos, reconocido en las bases empresariales y en el país. Y evitar pues que se produzcan estas situaciones pues críticas que se han generado como consecuencia pues de actos como el de ayer. Bueno, ahora me gustaría, para terminar, Sí. usted no se siente muy solo. Pues bueno, estamos lejos del país, lejos de la patria, de los amigos, de la familia, pero yo diría que lleno de otras satisfacciones. Por ejemplo, no me siento solo cuando en la universidad a la cual estoy dedicado de tiempo completo, siento que hay una gran familia, el grupo de directores, directivos y personal de la universidad me ha abierto no solo los brazos, sino me ha acercado a una gran familia académica, ¿no? Que me llena mucho y me llena mucho mi tiempo, ¿no? Desde luego que cuando se está en el exilio, eh, en eso Napoleón hay que decir que encuentra uno nuevas amistades y muchas, lo que le proporciona a uno la satisfacción de que hay también la grandeza humana, pero también uno ha vivido miseria humana, ¿no? Y yo creo que son cosas naturales de la vida, pues que hay que sobrellevar con, sobre todo, mucha, no solo entereza, sino voluntad de seguir luchando. Y yo seguiré luchando, Napoleón, por una causa, la libertad y el progreso de Venezuela, desde donde esté y hasta donde tenga las fuerzas para poder hacerlo. No, es que lo digo porque en líneas generales se está viviendo y usted está viviendo en un continente, lo mismo que sucedería si viviera en la parte europea, democrática, donde la mayoría de la gente es de izquierda o de centro izquierda.
Nuestros partidos han sido de centro-izquierda. Han logrado grandes cosas, especialmente en los 30 primeros años de la llamada democracia, que en una democracia veremos, porque había un dictador que era el presidente y era un dictador porque era el jefe del ejército, el que manejaba la economía porque tenía que ver con petróleos de Venezuela, toda la economía, lo principal de la economía, ¿ok? Y en el Congreso quien lo manejaba era su partido en alianza con el segundo partido que era COPEI, o al revés si estaba COPEI gobernando. Eso no es muy democrático que digamos, porque la independencia de los poderes es fundamental. Pero había democracia y hubo progreso, Sí, y lo así hubo. es, así es. Pero la gente en general en América Latina no cree en el capitalismo, considera que el capitalismo es algo negativo. Y la gente de centro derecha no se ha preocupado por decir las ventajas del capitalismo para la persona normal y corriente, que gracias al capitalismo puede haber empresas y eso significa que va a haber puestos de trabajo, que no es que va a tener el pan de ese día que le va a regalar Hugo Chávez o quien sea, o Maduro o el alcalde, o no, o el gobernador de turno que le va a dar una migajita para que coma ese día, pero después votas por mí. ¿Cómo se llama? Sino que le va a dar trabajo para que pueda tener 15 y último. Que además, en una democracia, si el jefe es un déspota, porque hay de todo tipo de gente en el mundo entero, ¿no? Ya sea ingeniero, ya sea periodista, ya sea arquitecto, ya sea empresario, hay gente mejor que peor y que tiene diferentes valores. En una democracia hay, ¿no?, unos representantes laborales que a menos que estén vendidos, ¿no?, están para defender al trabajador. Y si están vendidos, los trabajadores tienen la obligación de cambiarlo y punto, porque tienen que defenderlo. Pero eso solamente sucede en el capitalismo. En un gobierno comunista, ¿no?, tienes que obedecer y adular a tu jefe superior, ¿no?, del partido. Y ese jefe superior adular al de más arriba del partido. Todo depende de los intereses del partido. Y mañana usted es bueno cuando les conviene y pasado mañana usted es un villano y hasta lo pueden enjuiciar y fusilar. No sería el Así primero. es, Ahí así está es, Ochoa, así por es. ejemplo, y lo pueden acusar, ¿no?, de ser el De jefe cualquier de cosa. lo que el hermano de Fidel Castro hacía de la droga en Cuba, que Así hacía es, Raúl Castro. Eso no lo entiende la mayoría de la gente de América. claro. Pues mira, uno lo que observa Napoleón es lo siguiente, ¿no? Primero, la democracia es el menos malo de los sistemas, creo que lo decía Churchill, Uh-huh. y puede ser perfectible. El sistema socialista o comunista o totalitario no es perfectible. Todo depende de la voluntad de un líder, de un caudillo o de un dictador, ¿no? O de un tirano, ¿no? En el caso de la democracia hay imperfecciones y lo vemos, por ejemplo, durante los 40 años de democracia anteriores a 1999. El país hizo grandes progresos. Podía haber imperfecciones, pero había al fin y al cabo alternancia y tan notoria fue inclusive la independencia de poderes que en un momento dado un presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, fue destituido del poder constitucionalmente por una ayuda a un objetivo que era Legal, precisamente porque era legal. la partida secreta y podía Claro, haberlo ¿no? hecho, pero su partido le dio la espalda. Oye, pero además, Napoleón, Y eso no es eso independencia de poderes. Ajá. fue aprobado en el Consejo de Ministros. Pero lo que quiero decir, Carlos Andrés Pérez, que su defenestración tuvo consecuencias políticas nefastas posteriormente, así lo he escrito, lo he dicho, sin embargo, acató democráticamente esa decisión de los órganos del poder público, ¿no? Es decir, si se cuestiona el funcionamiento de los órganos del poder público en aquel entonces, por favor, esa fue una demostración increíble, pero sus consecuencias fueron nefastas, ¿no? En todo caso, la democracia es perfectible, puede tener y tiene defectos,
Pero lo que no debe ocurrir en el momento actual es esa estrategia de debilitar los sistemas democráticos en América Latina que están en marcha, ¿no? Por una parte, es clarísimo pues, que hay organismos como el Foro de Sao Paulo que están actuando 24 horas al día, ¿no? Para lograr los objetivos de la conquista del poder de políticos o partidos afines a la corriente de izquierda radical en la región. Trabajan 24 horas al día, mientras a veces quienes tenemos convicciones democráticas somos muchas veces espectadores o actuamos como espectadores pasivamente frente a una arremetida que está llevando pues, a las cosas que estamos viendo en América Latina. Expectativas todavía inciertas en Chile con la nueva Asamblea Nacional Constituyente, presidida ahora por una representante de un movimiento pues, indigenista bastante radical que ha sido el de los mapuches, la llegada de no solo de Evo Morales o de Cristina Fernández de Kirchner al poder, y en Perú Pedro Castillo, y la incertidumbre que también ahora se cierne sobre el caso brasileño. Entonces, los que tenemos convicciones democráticas y sobre todo quienes se ocupan de las organizaciones políticas, tienen que estar muy claros en que la arremetida, ¿no?, de las fuerzas antidemocráticas están en marcha y logrando algunos objetivos en detrimento de la libertad, de la democracia, de la economía de mercado y desde luego también de ese equilibrio de poderes, porque ya hemos visto que cuando llegan al poder, sino que lo diga también Daniel Ortega, pues lo que hacen es enquistarse, como lo hizo también en su momento Rafael Correa, que afortunadamente pues el Ecuador pudo salvarse de esta oleada pues de movimientos a la izquierda. Así que entonces la defensa de la democracia, como yo creo que en el caso de Venezuela, el objetivo tiene que ser más allá de las diferencias de opinión, tener un tema en mente, un elemento común, un elemento que una, es decir, el rescate de la democracia y de la libertad en Venezuela. Pero el régimen también ha sido hábil en fragmentar, en dividir a la propia oposición, y los venezolanos, que no nos cuesta mucho dividirnos, pues también damos Los facilidad venezolanos para no, ello. los latinos en general, y si no, Los pregúntele a cada latinoamericanos, país latino, incluyendo España, ¿no? sí, también, así Pero otra es. cosa, tenemos que deslastrarnos de ese sueño y ese deseo, ¿no?, del caudillo, que es lo Sí, peor que le puede suceder a un país, un caudillo. sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Tiene que haber no solo alternancia o alternabilidad en el gobierno en base a los principios constitucionales y democráticos, cosa a la cual se niegan también, no solo acá en América Latina. Ahí tienes a Putin con reformas constitucionales para perpetuarse en el poder, al menos hasta el 2036, o lo que acaba también de hacer Xi Jinping en China para perpetuarse en el poder, o lo que hizo el señor Erdogan en Turquía, que fue también reformas constitucionales para convertirse en un verdadero sultán, un nuevo sultán en Turquía, bajo un régimen que está islamizando al país, islamizando al gobierno, y por otra parte, dejando de lado esas grandes líneas del fundador de la Turquía moderna, que fue Mustafa Kemal Atatürk, el fundador, el visionario fundador de la Turquía moderna, que era separar también la religión del Estado, ¿no? Entonces, la democracia creo que representa no solo, como dije, el menos malo de los sistemas, sino un valor fundamental, porque tiene que ver con ese principio que también te mencioné dentro de las reafirmaciones doctrinarias de Fede Cámara, nuestra creencia en el humanismo como expresión de la dignidad del ser humano. El hombre debe ser el principio y fin de nuestra actuación, dice el Estatuto de Fede Cámaras, ¿no? Volviendo al principio, ¿no? Además de, como ya señalé, pues estos temas de la libertad y de la libertad que es libre empresa, libre iniciativa, libertad de expresión, de pensamiento, de información, en fin, que son pues valores indisolubles
con lo que es el desempeño de la economía de mercado y del papel de los gremios y de la iniciativa privada, ¿no? Y nos faltó una cosa, recordarle a Que toda esa gente que habla horrores de los partidos políticos tradicionales, que muchas de las afirmaciones y creencias básicas, tal como si fuera una religión, que ellos tienen en muchos puntos, se las metieron en la cabeza, no los fundadores de esos partidos que hicieron historia, sino una generación que fracasó, ¿no? ¿Cómo se llama? En sus ejecuciones dentro de los partidos, y por eso la gente ya no se sintió apoyada por esos partidos y salieron de esos partidos. Es importante que se den cuenta que Pedro Carmona Escanga no fue ningún dictador de 3 días, que Pedro Carmona Escanga lo perdió todo y está a sus 80 años trabajando como si tuviera para, 40. para poder mantenerse y mantener a su familia, ¿okay? Por luchar por unas creencias. Así Y es. el famoso decreto que, como dijo el propio Carmona Escanga, para empezar, nunca se oficializó, no hay ningún decreto de ningún tipo, ¿no? De paso, muy parecido a lo que proclamaba Hugo Chávez cuando llegó al poder y que todo el mundo aplaudió porque tuvo el 80% de popularidad una vez que llega al poder, ¿ok? Eso nunca logró. Y que además Chávez no regresó por él, sino por los mismos militares. Todo lo demás es un invento de esos partidos que lo que quieren es llegar al poder a como de lugar, ¿no? Y que con el grupo que llegó el 12 de abril, ¿no? Iban a tener que tener el puesto que le corresponde y no de dueños del país. ¿Estoy equivocado o no, Pedro? Así es, así es. Y eso del valor fundamental en el cual tenemos que unirnos los venezolanos es en el rescate de la democracia y de la libertad. En aquel entonces, en ese periodo muy breve, lo que se buscaba era justamente el rescate y salvamento de la democracia, pero eso fue incomprendido en el momento y con algunas inconsistencias, sea en el ámbito castrense y en el ámbito también de la opinión, ¿no? Fue lamentablemente una oportunidad perdida que nos habría salvado al país de esta inmensa tragedia en que está inmerso, ¿no? Gracias, Pedro Carmona Muy Estanga. amable. Muchísimas Gracias, gracias. Fue un gracias. placer volver a conversar, ¿sí? Muchísimas gracias. A Un usted. cordial saludo, ¿no? Hasta luego.